Un saludo cordial de todos los miembros del Centro de Pensamiento Democracia y Posconflicto que funciona en Cali. Otro tema de actualidad para llevarlo a debate, para deliberar y confrontar opiniones, es el de el periodismo ante la pandemia. Hemos invitado a periodistas conocidos en la ciudad de Cali para que cada uno emita su opinión y puedan ustedes tener una lectura de conjunto. El periodismo ha quedado comprobado que debe estar conectado estrictamente con la realidad para que ésta no sea distorsionada. O sea, el periodismo serio, periodismo profesional. Nunca antes se había visto tanta gente consultando los medios, tanto prensa, televisión, redes sociales, la radio misma, como en otras ocasiones, en la misma medida en que se necesita información oportuna y útil. Desde su casa, los periodistas han tenido que transformar las salas de redacción de los periódicos y de los otros medios de comunicación para convertir en dispositivos de información. El periodismo ante la pandemia ha tenido que enfrentar una cantidad de retos. El principal, yo creo, o el primero, es proteger a sus periodistas, a quienes ejercen este oficio, entender que estamos en una nueva normalidad. Muchos estamos haciendo nuestro trabajo en casa, con todas las tecnologías necesarias para ello, pero también hay un grupo que está dedicado a hacer reportería en calle como debe ser, como corresponde, con todo el protocolo de bioseguridad. Entonces digamos que ese es el principal reto, mantener a nuestro equipo de periodistas sanos frente a la responsabilidad que nos dispende esta situación a nivel mundial. Hay una condición que tiene esta enfermedad y es que no se sabe mucho de ella, y eso es un reto adicional para quienes hacemos periodismo. Ni siquiera los médicos sabemos mucho, entonces es una enfermedad que aún no encuentra la vacuna, a pesar de que hay 3 experimentos cercanos, que aún no tiene un tratamiento certero, y esa es una condición que obliga a redoblar las formas de ofrecer contenidos serios frente a la pandemia. Hay demasiada información falsa en redes sociales. A los medios nos corresponde, a los medios tradicionales nos corresponde a diario o semanal desmentir muchísimas noticias falsas que circulan en cadenas de WhatsApp, que circulan en Twitter, Facebook, Instagram, en las distintas redes sociales, y eso es otro reto. Incluso en Colombia ya hay un portal que se llama Colombia Check, que se dedica a denunciar estas noticias falsas y también a contrastar el discurso público, ¿no? Cuando nos están diciendo mentiras. Esa es otra situación. El panorama de los medios de comunicación no es el mejor en estos momentos. La pandemia se atraviesa y se cruza con la situación que atraviesa la industria periodística, una industria golpeada, con medios de comunicación que han tenido que recortar su recurso humano, con casas periodísticas que han tenido que cerrar, productos que ya no volvieron a circular. En el caso de la prensa, algunos medios que ya no pueden hacer impresión todos los días, sino algunos días de la semana, y eso es muy triste para una industria que debe garantizarse en las democracias modernas. Entonces digamos que es complicado. La FLIL, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, ha hecho un estudio identificando algunas dificultades que registran los medios de comunicación y haciendo unas recomendaciones en tiempos de COVID. El riesgo biológico a los periodistas es una de ellas. Corregir las dificultades de movilidad de los periodistas, aclarar las condiciones de uso, entender que no somos simples amplificadores de información oficial, disponer recursos para asegurar la sostenibilidad del sector que está tan golpeado y que no haya una hostilidad contra la libertad de prensa.
Creo que allí se resume en parte lo que está viviendo la prensa en tiempos de COVID. ¿Qué nos queda al final? ¿Qué nos queda para cerrar este comentario? Nos queda seguir ofreciendo información de calidad. No hay duda que cuando usted ejerce un periodismo serio, responsable, profundo, con todas las caras de la información y en este momento periodismo de servicio que le sea de gran utilidad a la sociedad, es el camino para mantenerse con vida como medio y para mantener bien informada a la audiencia. Creo que ese es el gran reto. Si usted ofrece buen periodismo, eh, y informa la verdad de la pandemia sin hacer terrorismo, porque esa es otra de las cosas también que hay que tener en cuenta, puede lograr conseguir las audiencias necesarias para mantenerse como medio de comunicación creíble en tiempos de pandemia. La pandemia le ha implicado grandes desafíos, oportunidades y amenazas para los medios tradicionales. Y quisiera empezar hablando por el papel que han jugado ellos en la información. O sea, nosotros, por ejemplo, en el diario lo percibimos como en un aumento inesperado de las audiencias digitales. Nosotros arrancamos la pandemia con 20.000 visitas a la página web y tenemos hoy en día picos de 112.000. Ustedes han planteado que la proliferación de los medios digitales y el panorama de la información donde hay acceso a todo y las redes sociales nos podrían estar desbordando a los medios. Y yo no sería tan afín a esa teoría, porque las redes sociales, con la proliferación de los fake news y de las noticias de baja calidad y tan tendenciosas, han perdido credibilidad. Entonces, las audiencias todavía tienen el referente que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos una forma de producir nuestros contenidos de una manera diferente y por lo tanto acuden a ellos para validar, para saber qué es lo que con certeza está pasando. Entonces, lo que se ha venido reforzando es la credibilidad y la confianza. Ahora, nosotros nos percibimos como una fábrica de contenidos. Nacimos como un periódico impreso hace 60 años, pero también hemos tenido televisión, hemos hecho, y cuando empezó la carrera digital, entramos a la página web, hemos tenido redes sociales, hoy en día tenemos WhatsApp, tenemos sistema de email marketing. Entonces, lo que hemos venido haciendo es emigrando hacia las nuevas posibilidades. O sea, la necesidad es de información, no sin importar por qué medio sea. Y ahí hago la referencia a una anécdota muy interesante. Si Henry Ford le hubiera preguntado a sus usuarios qué querían, habrían dicho que un caballo más rápido. Y él salió con un vehículo, porque él tenía claro que la necesidad de la gente era de transporte. Yo creo que lo que tenemos que tener claro los medios de comunicación es que la necesidad de la sociedad es de información de calidad y debemos aprovechar todas las oportunidades de medio que eso nos represente y que la tecnología nos traerá nuevas y diferentes a futuro. Otro tema muy importante que ustedes plantean es el tema de la crisis económica y de las dificultades y cómo nos ha golpeado a los diferentes medios de comunicación y eso qué impacto tiene en la sociedad. Sin duda alguna, pues la inversión ha bajado en la medida en que la economía se debilita, pues nosotros somos un negocio también, o sea, nosotros somos empresas y eso, un decrecimiento en la economía, pues nos afecta de igual medida a todos. Ahora, ¿qué impacto tiene para la sociedad? O sea, yo no calificaría las empresas, o sea, para mí que una empresa de confección se quiebre es tan grave como un medio de comunicación, que una empresa transportadora se quiebre es tan grave que se quiebre un medio de comunicación en el sentido de su estructura y su impacto en la economía. Son puestos de trabajo que se pierden, es un debilitamiento del tejido empresarial, o sea, sin duda eso tiene impacto social impresionante.
Pero los medios de comunicación jugamos un papel también muy diferente, y es en la construcción de la democracia, en el fortalecimiento de las instituciones, en el equilibrio de poderes, como veedores, o sea, pues por algo hemos sido considerados históricamente el cuarto poder. Entonces, unos medios de comunicación débiles, unos medios de comunicación, por ejemplo, muy dependientes de la pauta oficial, es un riesgo para nuestra sociedad grande. Em, yo sí pienso que ahí el derecho a la información, el derecho a la expresión, el derecho a una sociedad a estar bien informada está en peligro. O sea, sin duda los medios impresos pues estamos muy fuertemente afectados. Los grandes medios de radio y televisión están pasándola un poco mejor, pero tengamos en cuenta que ellos son casi que oligopólicos y que son parte de un sistema económico muy fuerte. Entonces, si los medios pequeños, que hacemos contrapesos también, nos debilitamos demasiado, vamos a quedar en manos de un monopolio informativo muy serio. Entonces, sin duda, salvar todo el aparato productivo es un reto de nuestro país, pero fortalecer y mantener vivos los medios de comunicación de una manera plural, no oligopólica, es, es un desafío para nuestra sociedad. Y es un debate que se está dando no solamente a nivel nacional en Colombia, sino que debemos darlo a nivel regional y se está dando de manera global. Alternativas y salidas. Yo pienso que los medios tenemos que reinventarnos, sin duda, buscar formas de monetización, buscar formas de mejorar nuestra gestión, nuestra productividad sin perder calidad. Pienso que la sociedad tiene que hacer una reflexión sobre el pago de sus contenidos, o sea, el tema de no querer pagar nada en contenidos porque Internet es gratuito, pues está conduciendo a que la calidad se deteriore cada vez más. Pienso que las empresas, el aparato productivo podría hacer un mayor esfuerzo. No lo ha hecho ni siquiera en épocas de sanidad, ¿sí? O sea, realmente, por ejemplo, en el Valle, el apoyo de la empresa privada a los medios tradicionales ha sido ínfimo, ¿sí? Ínfimo. Entonces, veremos cuando ya no existan y estén tan débiles y se vea el impacto que esto tiene en la democracia, ¿qué vamos a pensar sobre eso? Pienso que como a todos los sectores, el gobierno debe establecer estímulos y ayudas, o sea, no porque seamos medios más o menos importantes en el sector empresarial o industrial, a todos hay que establecer líneas de estímulo. Y fíjense algo paradójico, en el decreto 806 de emergencia económica le quitaron a los impresos, le quitaron en la justicia la obligatoriedad de los edictos emplazatorios, que para los periódicos impresos era el 30% de sus ingresos, el tema de los edictos. Y el gobierno nacional quitó eso, puso que los emplazamientos se hagan en el Registro Nacional de Emplazados, una página que el ciudadano del común no visita. Entonces nos afectaron a los medios, pero también afectaron a la ciudadanía que se enteraba de su emplazamiento a través de los medios. Entonces ahí uno no entiende en el marco de la emergencia económica, en vez de ayudarnos a los medios impresos, se nos quitó una fuente de ingresos muy fuerte y en medio de la emergencia económica, pensando en el supuesto beneficio para la ciudadanía, se le quitó la forma de enterarse cómo era cómo estaban en sus procesos judiciales. Entonces, en medio de la pandemia han pasado cosas incoherentes además, que no solo, que no solo no nos han dado ayudas, sino que nos han quitado importantes ayudas o importantes mercados a los medios de comunicación. Fíjense esa paradoja,
para ustedes que son abogados? Periodismo ante la pandemia. Comienzo por precisar que el periodismo tiene dos vertientes que lo definen: la vertiente de la información y la vertiente de la opinión. En la vertiente de la información, el periodista está obligado a investigar y a demostrar las fuentes que sustentan la información que está proporcionando a su audiencia, a sus lectores o a sus televidentes e internautas. En la vertiente de opinión, el periodista está obligado a argumentar, es decir, a demostrar con un hilo argumentativo suficientemente serio que su opinión no es un simple comentario de calle, sino que tiene la sustentación y el rigor pedagógico, conceptual, demostrativo, que le permita de nuevo a su audiencia, a su lector, a su oyente, a su televidente o al internauta con quien comparte, que pueda hacerse a los elementos de juicio necesarios para que tome la decisión de estar o no de acuerdo con la opinión del periodista. Dicho esto, en la pandemia estas dos vertientes tienen que mantenerse, deben mantenerse. Y esto lo digo porque hay corrientes de opinión en la sociedad que dicen que el periodismo ante una situación de emergencia como esta debe dedicarse solo a informar y que debe restringir su capacidad de opinión, puesto que ellos, los periodistas, no tienen la autoridad argumentativa para opinar, en este caso, sobre la pandemia. La opinión es importante para develar precisamente todos esos otros temas que al poder le interesa que permanezcan invisibilizados u ocultos o mimetizados. Luego, entonces, periodismo para informar y periodismo para opinar. Periodismo para que usted sepa qué ocurre, pero periodismo también para que usted piense en lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Ante la pandemia, el periodismo no es único. Es decir, ya no estamos en la época en la que los grandes medios o los medios llamados tradicionales eran la voz cantante de lo que ocurría en la realidad y eran la voz que conducía la decisión y la opinión de las mayorías. En consecuencia, los que no somos medios tradicionales o medios oficiales o medios institucionalizados, llamémonos medios alternativos, llamémonos otros medios, tenemos una enorme responsabilidad y es la de ser otros medios para servir de contracara a los medios oficiales y a los medios institucionales, porque si no, flaco favor que le hacemos al periodismo. Si estamos cuestionando que los medios tradicionales y oficiales se han anclado en un maridaje con el poder o con los poderes del establecimiento, pues estamos obligados, los llamados otros medios, a ser capaces no solo de develar esos maridajes, sino de ser capaces de hacer contrapropuestas y contramiradas a esas que los medios tradicionales intentan conducir a la opinión pública. Para poderlo lograr, quienes estemos ejerciendo este tipo de periodismo, estamos obligados, en primer lugar, a entender que el periodismo no es militante, pero sí debe tener criterio independiente, que no es lo mismo. Un periodista que hable desde la militancia, militancia no solo política, militancia religiosa, militancia de género, militancia de cualquier credo, debe tener la honradez intelectual suficiente para decírselo a su audiencia.
pero en todo caso siempre el periodista que actúe con independencia de criterio, tanto informativo como de opinión, debe ser capaz de cuestionar a unos y a otros actores de la noticia o actores de los sucesos sobre los que está opinando. No puede ser posible que la pandemia sea culpa o responsabilidad de una parte y que en la otra parte en la que se estime el periodista que está cercano por militancia o por cualquier tipo de cercanía, él minimice el grado de responsabilidad si se llegase a confirmar que en esa otra parte hay grado de responsabilidad. Ante todo, la independencia de criterio. Y para tener independencia de criterio, primero hay que tener algo que es indispensable en el ejercicio periodístico: valor civil y responsabilidad social. La opinión pública como fenómeno es una cosa reciente propia del proceso de modernización de los estados occidentales. Un grupo importante de estudiosos de la opinión pública rastrea sus orígenes en la Francia prerrevolucionaria de la Ilustración. En esta existían los clubes a los cuales asistían hombres ilustrados a deliberar sobre los más diversos temas: filosofía, política, sobre el poder, botánica, y en ellos, digamos, se daban las deliberaciones más importantes de la época sobre todo estos. La política, el Estado, el poder, la justicia estaban entre los temas más recurrentes, y de allí surgían las más diversas propuestas, quejas o preocupaciones sobre las posibles arbitrariedades que desde este podrían cometerse con la sociedad civil. De esta manera, la opinión pública se va convirtiendo en un foro de deliberación muy importante que lo convierte en una especie de contrapoder, un poder que viene de abajo hacia arriba y lo que busca es controlar o evitar la arbitrariedad del Estado, que en ese momento era el monarca. La opinión pública entonces se convierte en un fenómeno importantísimo que va a transformar o va a servir para dar fin a las monarquías absolutas europeas. Recientemente, ¿qué ha sucedido? Pues recientemente, y aunque con algunas transformaciones, se espera que la opinión pública siga cumpliendo una función similar de control al poder o para frenar a los poderosos. Y esto lo hace de diferentes formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una es cuando quienes tienen que tomar decisiones públicas, los políticos, nuestros funcionarios, se cuidan de qué piensa la gente sobre las decisiones que quieren tomar. Y entonces tratan de ajustar sus decisiones a lo que piensa la gente o que no las contradiga demasiado. De alguna manera ahí la opinión pública está ejerciendo una función de control, pues evita que quienes toman las decisiones simplemente hagan lo que ellos crean y tengan de alguna manera que ajustarse para que eso no se aleje mucho de lo que la opinión pública. Y la otra es cuando en las decisiones públicas, y esto cada vez lo vemos más, ¿sí? Y es cuando la toma de decisiones busca la participación de la sociedad civil, ¿sí? Busca generar esquemas en los que todos los actores involucrados en la prestación de un servicio público o un bien público participen. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué es la opinión pública? Pues existen muchas formas de definirla, de instrumentalizarla, pero en general todas de alguna manera ayudan, ¿sí?, a controlar, digamos, ese poder, o que el poder no esté muy lejos de las preferencias de la sociedad. Entonces, ¿cómo la entendemos? Algunos la entienden como la sumatoria de las preferencias individuales de las personas, otros la asumen como el resultado de las deliberaciones, ¿sí? Pero hay un problema, y es que no necesariamente una deliberación o un debate tiene que llegar a una conclusión o a una postura única. Entonces, para otros, la deliberación en sí es la opinión pública. Sí. Robert Dahl, en su famoso texto sobre la polarquía, nos decía que la democracia debe contar con una serie de garantías institucionales. Entre estas tenemos la libertad de asociación, la libertad de expresión y la diversidad de fuentes de información. Estas se relacionan con la opinión pública en cuanto que permiten la deliberación y la puesta en común de los grupos y actores de la sociedad civil. Garantiza que las expresiones no son manipuladas o impuestas por agentes del poder público,
Y la otra es que la diversidad de fuentes de información supone que los ciudadanos podrán construir mejores opiniones y esto mejorará la calidad de la deliberación y el debate. Ahora, ¿qué problemas se enfrenta la opinión pública? Son varios los que podemos mencionar algunos. El primero son los sesgos que tenemos todos los seres humanos y son producto de nuestra propia historia evolutiva. Uno primero consiste en que buscamos consumir información que reafirme aquello en lo que creemos. Tenemos una aversión al cambio y a que nos contradigan, a reconocer que estamos equivocados, porque además para reconocer que estamos equivocados tenemos que pensar y eso consume energía. Los seres humanos, además, de manera exacerbada desde los inicios de la modernidad, estamos obsesionados con la idea de control. Por eso las teorías conspirativas tienen tanto auge en nosotros o nos gustan tanto. ¿Por qué? Porque estas suponen que siempre hay seres humanos detrás, grupitos o quien sea, que tienen la culpa de alguna manera. Si el virus, por ejemplo, del coronavirus lo creamos nosotros, entonces si nosotros lo creamos, el problema es nuestro, podemos controlarlo, podemos solucionarlo. Entonces nos encanta esta idea como de control. Ahora, ¿qué ha sucedido con todas estas nuevas fuentes de información que traen las redes sociales y el internet? ¿No se suponía que la diversidad de fuentes era buena? Pues resulta que a pesar de que tenemos una diversidad de fuentes y podemos tener información al alcance de la mano como nunca antes en la historia, el problema no son las redes sociales ni los medios de comunicación tradicionales. El problema somos nosotros, que nos cuesta creer, reconocer, ¿sí?, que estamos cerrados, que nos cuesta cambiar, ¿sí?, y asumir nuevas posturas, ¿sí?, porque siempre sencillamente es mucho más fácil permanecer en el error. Yo considero que hay 3 actividades que son inaplazables, ininterrumpibles durante este periodo de cuarentena, pandemia y aislamiento social. Esas 3 actividades, a mi modo de ver, son las relacionadas con la salud, las que tienen que ver con la producción, distribución de alimentos que garanticen la comida a la gente, por supuesto, y la demanda por información. Esto se ha disparado exponencialmente. La gente en las redes, en las tablets, en el computador, hasta en la calle, los pocos que pueden salir, están siempre pidiendo información, pero no información del tapabocas, el alcohol y si va a haber o no va a haber vacuna. Eso son informaciones de medio minuto. Eso no, sino cuál es el impacto que tiene en sus vidas. ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cómo se está modificando las costumbres? El uso de la casa, el uso del carro, todo está cambiando. Y esto es una pregunta para los periodistas, para el periodismo. Tienen que estar produciendo información no sobre los aspectos que sí, de los decretos del gobierno, eso es parte de esto, es lo que está modificando las vidas de la gente, eso es lo que quiere saber la gente. Claro, comentarios y opiniones sobre para dónde va el país y si sirven o no sirven las medidas adoptadas por el gobierno, obvio que hay que analizarlas. Y aquí entramos a otro punto. Las empresas tradicionales periodísticas están en crisis y está ganando mucho terreno el periodismo digital. Entonces hay que prepararse los periodistas para asumir ese reto. Y en el periodismo digital, digamos que el partido es todos iguales. Cuando digo todos iguales es que desde el New York Times hasta el periódico de provincia más pequeño o el medio de provincia más pequeño tiene la opción de estar en la red y ser escogido por quien está buscando información. Esa es una realidad que define si yo escojo tal o cual información. Lo definen, digamos, 2 aspectos básicos. Primero es que la información sea veraz. El segundo es que me sirva. Y tercero es que haya análisis de eso, porque todo el mundo está produciendo información sobre los mismos hechos. El problema es cuál es la calidad de esa información y cuáles son los análisis que se hacen. Y aquí aparece otro elemento que me parece muy importante para el periodismo, y es la guerra entre potencias en torno a la pandemia, sobre cuáles son las medidas para cuidar, si el aislamiento es antidemocrático o no, cómo se manejan los grupos minoritarios, cuál es el papel de la fuerza pública, qué pasa con la democracia en la pandemia, porque está cuestionada. Es decir, hay sectores que claramente dicen
está cambiando el régimen político. Eso tiene que informarlo el periodismo. Tiene que estar abierto a todo esto porque nadie, esto no tiene, digamos, la sartén por el mango. O dicho de otra manera, aquí no hay que hacer apuestas ideológicas. Aquí lo que hay que hacer es apuestas por la humanidad. Y por la humanidad hay que ser claros, veraces, precisos y producir periodismo de calidad en las redes. Sin duda que sí, es allí donde es. Ahora, ¿qué se gana y cómo se vive de esa actividad? Es algo que está todavía, no lo dudo, está todavía por trabajarse. Pero me parece que se va por muy buen camino. Entonces se ha producido una innovación periodística, tanto de la prensa hablada como la prensa escrita, para poder distribuir el trabajo entre los miembros de su equipo y desagregarse e inclusive muchos sacrificarse en la misma medida en que están expuestos con la reportería. Queda demostrado que la información oportuna, veraz y de contenidos es la que sirve para que la gente tome decisiones. Los medios están contribuyendo a aclarar la crisis, a esclarecer la crisis, a dar alternativas. Dos modalidades del periodismo se están imponiendo: el periodismo de soluciones y el periodismo de datos. En el periodismo de soluciones hay una cobertura sobre las actuaciones de las autoridades, desde lo público, lo sanitario, lo fiscal, lo económico, el seguimiento a los hechos que le sirve a las autoridades y a la comunidad para tomar decisiones, posturas, para reaccionar, actuar más rápidamente los miembros de las instituciones y a la comunidad para cuidarse o reconducir su conducta. Y el periodismo de datos está contribuyendo a informar verazmente, confrontando toda la información que no tienen las autoridades dispersas o aisladas, porque actúan lógicamente cada uno dentro de sus competencias, pero no tienen la totalidad de los datos. Esto inclusive ha llevado a cuestionar a algunos presidentes en países, como en el caso de Trump en Estados Unidos o Bolsonaro. Frente al ocultamiento de las cifras, frente al maquillaje de la realidad, el periodismo de datos demuestra otra cosa y pueden actuar autoridades sanitarias o inclusive una confrontación de las mismas desde los estados federales para corregir lo que no está haciendo el Estado desde el punto de vista central, aunque sea federalismo de los Estados Unidos, en un maquillaje o volviendo gris, disminuyendo la intensidad del problema para quedar bien el presidente, mientras que la comunidad necesita otras acciones y el periodismo de datos está revelando qué se debe hacer. La pandemia descentralizó más la información. Tanto las salas de redacción, que fueron dinamizadas de los medios de comunicación, entre las oficinas instaladas formalmente con las residencias de los periodistas que se han convertido también en centro de información, más las plataformas digitales, los videos por las redes sociales de los colaboradores, los aportes de otras fuentes de información, todo mezclado, dan un periodismo real, un periodismo inmediato y un periodismo veloz. Otros dos aspectos podemos reseñar. Primero, el periodismo se basa en múltiples fuentes, ¿sí? Pero en el caso de la pandemia y las cuarentenas que se han dado en diferentes países para evitar el contagio, el periodismo y su tendencia actual es a la fuente de la salud, es decir, informaciones sobre la salud. No solamente los periodistas, sino también los gobernantes, las decisiones las toman con
profesionales de la salud, virólogos, epidemiólogos, neumólogos, expertos en asuntos de epidemias, etc. Es decir, como es algo tan novedoso, pese a que ha habido muchas pestes en toda la historia de la humanidad, esta que es globalizada con elementos abscónditos, desconocidos, los científicos se han convertido en el apoyo más importante para tomar decisiones de política pública en salud. Y los periodistas también acudiendo a consultar a expertos en salud pública. En estas circunstancias, el periodismo se ha convertido en un servicio público. Ha sido considerado y valorado como un cuarto poder por el control que hace del aparato del Estado, muchas veces más que la misma justicia y los organismos de control. Pero aquí es un servicio público en la misma medida en que los ciudadanos confinados, acuartelados o encuarentenados en los momentos más críticos, porque ahora hay una flexibilización en las salidas, han acudido al periodismo para poderse nutrir y tomar sus propias decisiones. Es decir, el periodismo como un servicio público. Podemos concluir que el tema del periodismo sobre la salud se ha convertido en el tema transversal. Es decir, todos los tópicos, todos los aspectos de la sociedad tienen que ver con el componente de la salud. De allí la importancia de recuperar el sistema de salud en muchos países donde la pandemia encontró que el sistema sanitario de salud estaba desmantelado por la corrupción de las clases dirigentes, de quienes se han nutrido de un derecho social convertido en mercancía. El otro aspecto, los periodistas de guerra son uno de los miembros de la deriva del periodismo que se deriva en investigaciones o presencia en las guerras, reportería de guerra. Pero ahora todos parecen periodistas de guerra, en el sentido de que estamos enfrentando una guerra atípica y los afanes de luchar para salvar a la población e informar bien, enfrentando un enemigo invisible, hace que tengan que ir sobreprotegidos, es decir, con tapabocas, con instrumentos de bioseguridad y corriendo riesgos. Es un periodismo de guerra atípica. Las fake news, las mentiras, o sea, los bulos difundidos por redes sociales y por periodismo que no es profesional, porque también hay que respetar al periodismo alternativo. Pero el periodismo tradicional se ha remasterizado, es decir, ha recuperado un poco de lo que había perdido por estar algunos de los medios en manos de sectores empresariales que sesgaban las noticias. Pero hoy el periodismo se ha remasterizado en el sentido de que el periodismo con confrontación de fuentes y con la seriedad en la emisión de las noticias es el que la gente está nutriéndose de él porque le sirve para tomar decisiones.